Buenos días. Cuando hablamos de toxicidad por medicamentos, tenemos un evento que es frecuente. Pueden presentarse efectos adversos, pueden presentarse interacciones y puede tener lesión o daño en algún tejido o función de algún órgano por un efecto no deseado de un medicamento. Los medicamentos en la actualidad tienen más potencia. Eso implica un mejor efecto terapéutico, pero también implica más riesgo de efectos adversos y toxicidad. Asociado a esto está la parte de la venta libre y está la parte de uso en ocasiones con indicaciones que no son las aprobadas, las convencionales. Esto lo vamos a ver como el over the counter. Eso en algunos casos tiene que ver con efectos adversos y toxicidad. Si hay un seguimiento inadecuado, si no hay una buena información del medicamento o si el paciente no capta o no recibe la información adecuada, si hay un diagnóstico inadecuado y una prescripción o formulación inadecuada, ahí tenemos más riesgo de efectos adversos y toxicidad. Puede ser que no haya un seguimiento adecuado, pase algo, algún efecto adverso y de pronto no se reporte, el paciente no lo mencione. Puede ser que el paciente tenga una adherencia inadecuada, no cumpla el horario, tome varios medicamentos al tiempo a pesar de que se le advirtió. Podemos tener también un paciente polimedicado, 5, 6, 7 medicamentos, especialmente los ancianos. Más medicamentos al tiempo, más riesgo de interacciones, más riesgo de toxicidad. También interacciones con una patología de base del paciente del medicamento, falla renal, litio, digoxina, vancomicina. Por la falla renal se acumula el medicamento toxicidad. Interacciones con la parte de medicamentos y la dieta, entonces por ejemplo lo del jugo de toronja y la warfarina. Jugo de toronja, naranjinas, se disminuye el metabolismo de la warfarina, se acumula la warfarina, sangrado, warfarina anticoagulante. Reacciones alérgicas que usualmente no son predecibles. No hay forma de saber que el paciente la puede presentar, él tiene la susceptibilidad. O que el paciente no tenga en cuenta las precauciones de ese medicamento y ahí también se genere una toxicidad. ¿Cuál es el problema? Si tuvo un efecto adverso, el primero que culpan es al médico. Tengan también en cuenta la automedicación. Hay que preguntarles siempre a los pacientes qué otros medicamentos utiliza. Si utiliza compuestos naturistas, si utiliza algún antiinflamatorio, si está tomando acetaminofén, si está tomando un antigripal en caso de una infección respiratoria. Entonces siempre hay que preguntarles. No falta el inteligente que, para que no le dé coronavirus, por ejemplo, esté tomando cloroquina o acitromicina. Entonces ténganlo en cuenta todo. Ancianos. Si ese paciente tiene dificultades como con la parte de los medicamentos, vive solo, ya tiene como mala memoria, eso favorece que tome el medicamento como no es y tenga más riesgo de una interacción, un efecto adverso o toxicidad. Dentro de las reacciones alérgicas hablamos de hipersensibilidad. Y puede existir una hipersensibilidad aguda o inmediata. Esa se diagnostica rápido, ese paciente recibe el medicamento
media hora, una hora o un par de horas, tiene un exantema, se brotó, tiene broncoespasmo y disnea, tiene hipotensión, tiene diarrea, edema en labios, lengua, cara. Entonces ahí hay una asociación. Recibió el medicamento, presenta la reacción. Es, entre comillas, más fácil de establecer el nexo. Es más fácil de saber que la reacción alérgica fue por ese medicamento que recibió. Detalle, a veces es un paciente polimedicado y puede que 2 o 3 de los medicamentos que reciba expliquen la reacción que presenta. Entonces no siempre es tan fácil, pero dijéramos no hay tanto problema en determinar la reacción y el medicamento que posiblemente esté asociado. En la hipersensibilidad retardada es diferente. Pueden pasar semanas o incluso meses después de que el paciente recibió el medicamento y después de mucho tiempo el paciente presenta el daño en un órgano. Ahí es más difícil establecer un nexo de causalidad, es más difícil pensar, considerar que X o Y medicamento es el responsable o es el que causó la reacción. También importante el abuso de sustancias. Entonces, cocaína, marihuana, heroína, éxtasis, LSD. Las sustancias de abuso, recuerden que pueden cambiar o pueden potenciar el efecto terapéutico de un medicamento. Le formularon a un paciente amitriptilina, es de un grupo que se denomina tricíclicos. Ese sirve para un tipo de dolor que se denomina dolor neuropático. Y no le advirtieron al paciente, el paciente no dijo que consumía o el paciente no hace caso, consume alcohol, tengo 2 depresores del sistema nervioso, se potencia el efecto de la amitriptilina, toxicidad. Recuerden la parte del citocromo P450. Tengo unos sustratos, estos son ejemplos de sustratos. Tengo unos inhibidores, entonces recuerde antibióticos como los macrólidos, quinolonas, antifúngicos tipo azoles, el jugo de toronja, antirretrovirales, medicamentos de tratamiento de VIH, como ejemplos de inhibidores. Tengo un inhibidor de citocromo, se bloquea la enzima, no hay metabolismo, se acumulan otros medicamentos que reciba el paciente. Inductores también son ejemplo, medicamentos anticonvulsivantes de epilepsia, algunos medicamentos antirretrovirales, medicamentos antituberculosos, isoniazida, en algunos casos rifampicina, hierba de San Juan. Tengo un inductor, aumenta la velocidad de la enzima, aumenta la capacidad de la enzima. El citocromo metaboliza más, degrada más rápido otros medicamentos que reciba el paciente y como estoy inactivando más rápido los otros medicamentos que recibe el paciente, tengo disminución o pérdida del efecto terapéutico. Baja el efecto del medicamento cuando se combina con un inductor de citocromo si tiene metabolismo por citocromo. Glicoproteína P también tiene sustratos, sustancias que expulsa o a las cuales les efectúa efflux, la saca de los tejidos, recuerde, va a entrar la sustancia, está la glicoproteína en la membrana, la devuelve, no la deja entrar. Inhibidores de esa glicoproteína, entonces disminuyen la acción, la ocupan, la inhiben, la bloquean
Otros medicamentos se pueden meter a los tejidos y generar algún problema. O también inductores. Y el inductor antes hace que funcione más la glicoproteína y restrinja más el paso de sustancias. Entonces tenemos de sustratos la amitriptilina, que es tricíclico, la amiodarona, que es antiarrítmico, medicamentos antivirales, medicamentos para cáncer, estatinas, que son para dislipidemia, colesterol alto, medicamentos antipsicóticos, antibióticos, medicamentos de quimioterapia. Inhibidores, lo mismo. También, por ejemplo, beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio, esteroides, medicamentos de quimioterapia, antibióticos. Y de los inductores lo mismo, esteroides, medicamentos antiinflamatorios, medicamentos de quimioterapia, antibióticos. Van a ver que en la lista a veces aparecen medicamentos como inhibidores, inductores, eso depende de la dosis. Entonces recuerden, glicoproteína P, mecanismo de efflux, paso de sustancias, pasa una sustancia, sistema nervioso, bloqueo la glicoproteína, pasa más cantidad de toxicidad, por dar el ejemplo. También parecido a esta glicoproteína P están los OAT y los OCT, transportadores de aniones orgánicos y transportadores de cationes orgánicos. Esos son de un grupo grande que se denominan transportadores SLC. Estos son importantes con la parte de eliminación de medicamentos en el riñón, secreción tubular. Si yo ocupo o bloqueo esos OCT o OAT, tengo riesgo de toxicidad o de efectos adversos, bloqueo la secreción, ese medicamento sale menos por orina, se reabsorbe, pasa a la circulación del riñón, de ahí pasa al plasma, de ahí va a los tejidos, se puede acumular y el paciente puede presentar toxicidad.